Bueno, entonces vamos a hablar del mecanismo de acción. Pues básico, actúa sobre la primera fase de la producción del peptidoglicano en la bacteria. Entonces tenemos primero que está la UDP-N-acetilglucosamina, que sería esto, que es un compuesto que se genera dentro de la primera fase, dentro del citosol de la bacteria, que se va a unir al fosfoenolpiruvato, que es esta sustancia. Acuérdense que nosotros habíamos hablado que la fosfomicina se parece al fosfoenolpiruvato, entonces eso le va a conferir unas características especiales. Entonces se une el UDP más el PEP y forman el UDP N-acetilmurámico o la uridindifosfato N-acetilmurámico, que pues se van a empezar a unir este tipo de moléculas, pero ya en transportadores de la membrana, para que se empiece a producir el peptidoglicano fuera de la membrana. Entonces acá es donde llega el MUR-A, que está esquematizado en esta molécula de acá, que es la UDP glucosa sodio enolpirubil transferasa. Bueno, lo importante de esto es que ella es la que va a liberar el fosfato y va a permitir la unión de la uridindifosfato, ¿sí? Para que se produzca el peptidoglicano con sus precursores para la formación del peptidoglicano. Perdón, el precursor del peptidoglicano. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como la fosfomicina se parece al fosfoenolpiruvato, lo que se va a hacer es unir a la MUR-A y va a impedir que se forme este precursor del peptidoglicano, y pues obviamente va a disminuir la producción del peptidoglicano de la membrana. Por esta razón pues tiene su efecto, y se considera que, dado que puede inhibir la formación del peptidoglicano, su función se puede ver aumentada con la utilización de otros antibióticos para que penetren más fácil o para que ayuden de una manera más rápida, digamos, que la membrana. Hay que tener en cuenta que hay unas proteínas de membrana que son unos canales, que son los que van a permitir que ingrese la fosfomicina dentro de la célula. Estos transportadores son los transportadores de glucosa 6-fosfato, que es el UHPT, que sería este, y la glicerol 3-fosfato, o sea, los que permiten el ingreso de glicerol 3-fosfato, que sería la GLPT, que sería este canal transmembrana. Aprovechemos de una vez este gráfico para mencionar entonces que pueden haber alteraciones en varios sitios para que se cree la resistencia al antibiótico, que también lo vamos a ver más adelante, pero podríamos de una vez mencionarlo, que si se altera la unión al MUR-A, pues puede alterarse este compuesto. Pero lo otro que también se puede alterar son estas moléculas, ¿cierto? Para que no pueda ingresar el antibiótico. Y lo otro que puede hacer la célula es que puede cambiar ya estructuralmente las proteínas, o sea, cambiar la conformación de estas proteínas para que el sitio de donde va a actuar el antibiótico cambie, o el sitio por donde va a ingresar se modifique. Más sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que esos cambios conformacionales, digamos, en estas dos proteínas de membrana, estos dos canales de membrana, pues va a producir alteración para que pueda ingresar tanto la glucosa como el glicerol, que puede alterar entonces también el metabolismo celular, que le conferiría algunas otras características a las bacterias, que pues también trataremos de ver más adelante. Entonces, ¿a dónde se va a unir esa fosfomicina? La fosfomicina se va a unir a la cisteína, que está en el puesto 115. Acá tenemos entonces esquematizado, viene el PEP, que se va a unir a la UDP glucosa sodio y va a producir enolpiruvato UDP glucosa sodio, que pues UDP, eso se llama, es UDP uridindifosfato, es N-acetilmurámico, ¿no? UDP N-acetilmurámico, que es pues esta molécula, ¿sí? Porque este es
UDP glucosa sodio, que es el que se va a unir al PEP por medio de del MUR-A, ¿cierto? Y se forma la UDP N-acetilmurámico, que sería esta molécula de acá. Entonces la fosfomicina se uniría entonces al MUR-A por medio del residuo de cisteína 115 y formaría esta molécula que evitaría que se uniera el PEP al UDP glucosa sodio y eso evitaría la conformación de la molécula. Esto pues es un gráfico pues que encontré, digamos, en este artículo, donde hablan de la estequiometría de la molécula como tal y los sitios de acción. Y acá pues esquematizado cómo es que se une esa unión tridimensional de la fosfomicina pues con el MUR-A. Acá pues lo que llama la atención es que no solamente se considera que se puede unir a la cisteína o que es necesario esta unión a la cisteína, sino que pues estas uniones en estas otras moléculas en otros puntos de ese loquio, digamos, de acción de la fosfomicina es la que va a evitar o la que le va a conferir que al momento de que la bacteria cambie esta cisteína, queden activos otros sitios de unión para que ese PEP pueda funcionar, porque si usted cambia esa cisteína, pues obviamente el PEP tampoco se va a unir de una buena manera y entonces la bacteria frenaría toda su respuesta, toda su producción de proteoglicanos. Pero pues eso está todavía en investigación porque ellos consideran que hay otros puntos que son esenciales para que se pueda unir el PEP, para que se pueda formar el proteoglicano. Lo que haría ese cambio conformacional es que le daría características de virulencia más bajas a la bacteria, pero le daría una resistencia alta, digamos, a los antibióticos. Se considera que cuando un antibiótico llega a ser resistente a la fosfomicina, debe tener otros mecanismos de resistencia ya asociados. Entonces, su mecanismo de acción actúa sobre las bacterias en fase de crecimiento. Se consideraba que no interfería en las reacciones de las células humanas, más sin embargo, sí se ha visto que produce alteraciones en la respuesta inmunológica, ya lo vamos a ver también. Se une el residuo de cisteína 115, como lo habíamos visto, y tiene efecto bactericida. Acá una gráfica de unidades formadoras de colonias sobre el tiempo de exposición a la fosfomicina y cómo en cepas como el E. coli y el Staphylococcus aureus se logra un control aproximadamente en 5 horas con una disminución de las unidades formadoras de colonia o de la carga bacteriana. Entonces por eso se considera que no solamente no es bacteriostático sino bactericida. Tiene un efecto de acción en enterococos, Streptococcus pneumoniae, meningitis, Acinetobacter, Salmonella, E. coli, Proteus, Klebsiella pneumoniae, pero pues obviamente con unas concentraciones diferentes. En general tiene efecto en concentraciones entre 8, 16 y 32 miligramos por litro de concentración en sangre. Bueno, entonces, ¿cuál es el efecto inmunosupresor de la fosfomicina? Entonces, generalmente lo que pasa es que se activan los polimorfonucleares, producen leucotrieno B4, estimula la producción de RNA mensajero para la producción de interleucina 8 en los monocitos. Inclusive también se estimula esa producción dentro de los mismos polimorfonucleares. La fosfomicina entonces, ¿qué hace? Produce una inhibición del leucotrieno B4 y eso va a disminuir la producción de RNA mensajero y disminuye la interleucina 8 y lo que va a producir es un efecto sobre los monocitos. Entonces digamos que ese es el efecto inmunomodulador de la fosfomicina sobre el sistema pues, de activación de los monocitos. Se considera que este efecto inmunosupresor en los pacientes que tienen una respuesta inmune activa puede generar una ventaja, digamos que en las primeras fases de su periodo de infección, que puede generar una ventaja. Más sin embargo, si no se logra un control adecuado sobre el foco infeccioso, esto puede ser deleterio en fases más tardías de los procesos infecciosos, aunque esto pues en realidad todavía faltan más estudios porque como les digo pues este antibiótico se fue abandonando y pues muchos estudios en este momento no, pues grandes estudios en este momento no hay. Entonces acá tenemos que se considera la actividad buena por una MIC debajo de 16, moderada entre 16 y 64 y sin actividad sobre 64 y las diferentes especies que pueden reproducirle un efecto sobre pues, la utilización de la fosfomicina.
Entre estos, pues el estafilococo aureus es importante, el piógenes también, los enterococos que pues en este momento pues pueden ser un problema para el tratamiento después de que crean resistencias, inclusive la aeromonas o el peptostreptococo, y pues aunque en muy baja cantidad, pues ya hay estudios muy pocos en realidad sobre la utilización en pseudomonas. Digamos que el Acinetobacter que se mencionó anteriormente, ese es el IUOFI, pero sí, el Calcoaceticus, que es el Baumani, es resistente, ¿listo? Entonces, sí, frente a Acinetobacter no tiene adecuado espectro. Listo. Bueno, entonces vamos a hablar sobre sus diferentes formas de presentación. Entre una tenemos la cálcica y el trometanol, que son las vías de administración oral. Tiene una absorción, la cálcica, del 20 al 40%, lo cual es diferente en el trometanol, aunque no es muy alto, que es del 37 al 50%. Tiene un pico de concentración de 2 a 4 horas, entre 3 y 9.4 miligramos por litro, a una dosis de 0,5 a 3 gramos. No se une a proteínas, no se afecta con los alimentos. Un tercio se elimina de forma activa por la orina y un tercio se elimina por las heces a las 72 horas. Hay que tener en cuenta que una de las características de este antibiótico es que se va acumulando o va aumentando su, ¿cómo lo diría? Su acción. Es dosis acumulativa, o sea, va aumentando su concentración en sangre a medida que se van dando las dosis, se van dando más dosis. El trometanol pues tiene la ventaja de que sube su concentración de 10.9 hasta 30 con dosis de 1 a 4 gramos. Se puede dar una mayor dosis, obviamente, porque pues tiene menos eventos adversos relacionados pues con la vía oral. Tiene una vida de eliminación de 4 horas y una excreción renal del 35 al 60%. Tiene una absorción intestinal por medio de vesículas de membrana por los transportadores de fosfato. Se ve favorecido por el sodio y el hidrógeno y se afecta pues por el fósforo, obvio. Si se introduce por medio de los transportadores de fosfato, pues al tener fosfatos circulando, pues va a alterar la absorción de esta molécula. En estas gráficas entonces lo que observamos es como la fosfomicina cálcica tiene concentraciones de 3 a 4, de 5.2 y de 7.1 miligramos por litro a estas dosis, 0.5, 1 gramo y 2 gramos, con un volumen de distribución pues que lo vemos acá entre 24 y 30, 34 y 34. Tiene una poca unión a proteínas y pues también observamos la semivida que pues en realidad no es mayor a 40 minutos. Acá pues tenemos los picos de concentración a dos dosis diferentes, que sería 1 y 2 gramos. Podemos ver que pues obviamente a 2 gramos es un poco más alta. Y acá pues la gráfica en la que nos muestra cómo la dosis a medida que va aumentando, casi que 1, 2, 3, 4, a la quinta dosis ya va consiguiendo una estabilización, pero va aumentando su concentración en el plasma. Esto también va a depender del estado en el que se encuentre las membranas. Se considera que si hay inflamación, el antibiótico penetra de una manera más fácil, o sea que en los momentos agudos de los procesos infecciosos es donde mejor penetración va a tener este antibiótico. Tengo una pregunta. Señor. 2 segundos. Sí, la vida media, ¿cuánto es? 4 con 500 y 2 a 3 con 2 gramos, ¿cierto? La dosis habitual es 3 gramos por vía oral. ¿Por qué se administra una sola dosis? Porque tiene una concentración alta en orina. Y la dosis, generalmente se utiliza una sola dosis en infección urinaria. Entonces, tiene una concentración alta en... Una cosa es la vida media plasmática y otra cosa es la vida media biológica. Bueno. La vida media plasmática, sí, es 2 a 3 horas, entonces uno tendría que administrarlo cada 12 más o menos. Pero como se concentra en orina, se queda allí, no se elimina, por eso se administra una sola dosis
Y ya, con eso tenemos 3 gramos, una única dosis. Más adelante lo muestro, tiene Eso una es concentración oral, hasta eso. 300% Mayor que la plasmática. Eso es muy, muy importante porque muchas veces, bueno, no se tiene en cuenta eso y las dosis de los antibióticos toca saberlas administrar por cuando se concentran más en orina. Cefepime es un ejemplo. Se concentra más orina y necesitamos darle menos antibiótico al paciente. Entonces, si la infección no es urinaria, sino que está en otro foco. Entonces ¿Cambia? es distinto el intervalo de dosificación. Ahí sí hay que tenerlo en cuenta con esa vida media. Listo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, continuamos. Esta es la farmacocinética, pero ya por vía endovenosa, en donde tenemos concentraciones más altas, obviamente, y una disponibilidad también un poco más alta, pero tiene las mismas características. Se elimina por vía renal. Aquí la ventaja es que si nosotros observamos, tenemos concentraciones más altas por vía endovenosa, lo que nos confiere algunas ventajas sobre la vía oral, dado que alcanzamos unas concentraciones más altas y en infecciones meningias o en neumonías, dependiendo de donde lo vayamos nosotros a utilizar, pues nos daría una mejor biodisponibilidad del medicamento para su acción. Bueno, entonces acá está la intramuscular y la intravenosa, que tiene concentraciones, la intramuscular más elevadas, con un pico a la hora entre 17 y 45, con dosis de 0.5 a 2 gramos. Tiene un 90% de eliminación renal y, como les decía, esta puede ser las concentraciones entre 1000 y 300 miligramos por litro, que pues lo que mencionábamos anteriormente. La dosis intramuscular es de 1 a 2 gramos cada 6 horas. Intravenoso pues tiene una concentración el doble de la intramuscular, entonces puede llegar hasta 28 y hasta 90, pues, digamos que sería el intervalo, con dosis muy pequeñas de 0.5 y a 90 a dosis de 2 o 3 gramos. La disminución de la concentración se efectúa a la hora, pero pues también tiene un efecto acumulativo, entonces va aumentando la concentración a medida que se van dando más dosis. Tiene una excreción del 90% renal y esta es la concentración de 5.000 a 6.000 miligramos con dosis de 4 gramos cada 6 horas. Importante aclarar que si bien se van acumulando las dosis, llega un momento al estado estacionario. Sí, como lo veíamos en esta gráfica previamente, eso, pues llega a un estacionario después de la quinta dosis, cuarta dosis, ya va llegando a un estado estacionario, entonces no tendríamos problema. Qué pena, esta gráfica no es endovenosa, sino es el trometamol, que habíamos hablado previamente, que se absorbe mejor. ¿Listo? Y la vida media cambia, 4 horas. La vida media cambia muchísimo y las concentraciones también cambian bastante. ¿Listo? Pues que era lo que les había comentado, esto no es endovenoso. Bueno, entonces acá sí. La dosis entonces es de la IV. Hasta 12 gramos día. Entonces uno da 4 gramos cada 8 horas. Puede dar 4 gramos, 3 gramos cada 6 horas. Pues ya depende de la manera en cómo se vaya a administrar. Bueno, entonces su concentración en la manera endovenosa, como podemos darnos cuenta, pues obviamente si usted lo coloca en sangre, pues su concentración va a ser más alta y va a ir disminuyendo, pero el efecto va siendo acumulativo. Acá ya no es tan grande como lo veíamos nosotros en la vía oral, que iba aumentando. Esa administración que usted tiene ahí, esa gráfica, ¿es oral o IV? Esto es endovenoso. ¿Seguro? Sí, señor. Entonces, ¿por qué empieza en 0? ¿Cómo? ¿Por qué empieza en 0? Si la vía IV empieza en... Pero no hay un 0, ¿no? Entonces... No sé, pues, bueno, ya ahorita le miramos Esa es vía oral, esa es vía oral. Cada vez que empieza en 0, porque usted al momento 0 de administración no tiene medicamento en sangre, pero en la vía IV, al momento 0 de administración sí tiene medicamento en sangre. Yo pues, ahora miro de dónde lo saqué y le confirmo. Bueno, pero pues acá sí está entonces las dosis endovenosas y cómo aumentando su concentración y cómo a las 8 horas ya ha disminuido esa concentración hasta 17.9, aunque volvemos al mismo punto, tiene su dosis es acumulativa y alcanza pues una estabilidad. Bueno. Esa sí es, esa es IV. Sí. Esa tabla es IV. Porque se ve que empieza en un pico y va bajando progresivamente. En cambio la vía oral empieza en 0, va subiendo y luego baja. Pero acá empieza a los 15 minutos y estos 15 minutos, doctor.
O sea, Pero entonces está mal graficado. pues, ¿Sí? ¿Sí me entiende? O sea, la gráfica debe iniciar ahí. O sea, ese punto cero no existe. Uno en el punto cero, o mejor dicho, al primer segundo de administración ya tiene el fármaco en sangre. la verdad yo no me había fijado porque yo pensé que pues empezaba en cero porque usted la coloca y la sangre está en cero. No, pero al primer segundo ya está el fármaco en plasma. Listo. ¿Listo? Esto sí es importantísimo, tiene una excreción renal bastante alta. Ujú. El renal se alcanza más o menos en litros por hora de 100 a 112 miligramos por litro. Ujú. Bueno, entonces otra cosa que hay que tener en cuenta es entonces los pacientes que tienen enfermedad renal, porque pues tienen una excreción renal bastante alta, sobre todo en la administración endovenosa. Se considera que es un modelo bicompartimental, tiene disminución de la eliminación con el descenso de la tasas de filtración y se elimina por diálisis en un 70 al 80%. Cuando se está entre tasas de filtración entre 50 y 90 no hay cambios en la dosis, entre 30 y 50 se administrará cada 12 horas y entre 10 y 30 se administrará una vez al día. Cuando la tasa de depuración es menor de 10 se administrará una vez cada 48 horas. Cuando está en diálisis se administra una dosis extra después de la diálisis de 2 a 4 gramos. Entonces ahora vamos a mirar cómo se concentra en los diferentes tejidos. Entonces, cómo se concentra en el líquido cefalorraquídeo. Entonces atraviesa la barrera hematoencefálica. Cuando la concentración en sangre es de 65.2 miligramos por litro, la concentración en la barrera hematoencefálica llega a ser de 10.8 con una dosis de 1 a 2 gramos IV. Más sin embargo, las concentraciones van a variar dependiendo si hay inflamación o no de las meninges, y esta puede llegar a ser tan baja como 4.95 cuando no hay inflamación. Entonces se considera que si no hay inflamación se alcanza un 25.7% de la concentración que se tiene en sangre, pero si hay inflamación alcanza concentraciones hasta del 300%. Entonces digamos que en la fase aguda de la meningitis tiene una disponibilidad alta. La placenta atraviesa la hora con una concentración de 16 miligramos por litro después de una administración de 1 gramo intramuscular, con un cociente de concentración materno-fetal de 0,9, 0,27 y 0,68 a los 30, 90 y 120 minutos. En el líquido intersticial cuando se administra dosis de 30 miligramos por kilo alcanza una concentración de 60.4 miligramos por litro. Es un poco mayor en las personas que están quemadas y pues por eso también se está estudiando, digamos, que el efecto de estos antibióticos en infecciones en estos pacientes por esa mayor concentración, sin verse una diferencia sustancial en los resultados. Entre el 34 y el 43% de las concentraciones plasmáticas se puede alcanzar en estos pacientes.